Bueno, buenos días, doctor Manuel Herrera. Muchas gracias por esta nueva posibilidad que nos da de poder hablar con usted. Y aquí estamos, ¿no? Como para quien dice, como se dice por allí, semblantear la realidad. ¿Qué es lo que usted hoy por hoy está viendo? Bueno, buenos días, Aldo, pero yo soy el agradecido que se presten a escucharme. Yo creo que hay muchísimas razones para la preocupación. Sí. El mundo que tiene, yo creo, la crisis más grande que ha atravesado la humanidad. La crisis del año 30 está quedando chica al lado de esta. Y en la Argentina, un gobierno que se fue de Macri dejando una situación muy grave, no solamente desde el punto de vista del endeudamiento, que es una cosa espantosa, el endeudamiento que llevaron al país, sino además la situación social y económica. 25.000 empresas cerraron. Una tasa de desocupación que jamás habíamos visto en la vida y mucha gente con hambre, verdaderamente con hambre. Así que hay razones para estar muy preocupado y hasta diría, si hay alguien pesimista, yo puedo comprenderlo, pero digo, hay muchas más razones para estar optimista, muchísimas más razones. Primero, lo que el gobierno está haciendo. Primero acordémonos que empezó su gestión con esas dos crisis, mundial y nacional, y con dificultades muy graves. Y a pesar de eso, empezó a tomar medidas inteligentes, por supuesto costosas, que no solucionaban todos los problemas, pero que los han ido mejorando. Fue disminuyendo la desocupación, ha ido disminuyendo el hambre en la Argentina, con cifras muy elevadas todavía, por supuesto. Y hay muchas inversiones que ni siquiera se dicen, pero que empresas internacionales eligen acá a la Argentina para la producción de bienes de todo tipo, entre ellos, bueno, los clásicos, automotores. Somos uno de los primeros países elegidos, por ejemplo, para hacer pickups, Toyota, Ford, Volkswagen, etc. Y muchos otros productos tradicionales y nuevos productos, por ejemplo, satélites. Una empresa sueca ha venido acá para hacer satélites desarrollados en Argentina. Y estos son por las condiciones que ofrece también el país, que ha tomado medidas el gobierno para mejorar la situación de la gente que está desposeída, y entonces aumenta el consumo, y al aumentar el consumo aumenta las inversiones de las empresas porque quieren vender más. Y de empresas que ya instaladas han incrementado fuertemente también sus capacidad productiva, y lo están utilizando. Es grande la capacidad, importante el porcentaje de la utilización de la capacidad instalada de las empresas, y eso los mueve más a aumentar las inversiones y a otros a que vengan. Por otro lado, lo que pasa a veces desapercibido, todas las oportunidades de la Argentina. Vaca Muerta creo que ya está suficientemente conocido, pero hace pocos días, contra la oposición de algunos ambientalistas que no entienden bien la cuestión, se quería paralizar la exploración a 300 kilómetros hacia el mar, en el mar, de 300 kilómetros de Mar del Plata, y se hizo el pozo Ameguino. Es otra vaca muerta. Pero además va a seguir adelante eso, por más que había algunas medidas judiciales para impedirlo, se va a seguir apelando eso sí, tiene que seguir, y la población tiene que exigir que eso se haga. Y lo que se está haciendo en Tierra del Fuego también, que tiene yacimientos muy fuertes, muy grandes y potentes de gas y de petróleo, se va a hacer también en planta de gas licuado, que está con unas buenas rutas para la exportación. Y además con transporte muy corto, porque es desde el mar hasta la isla, o sea, ahí nomás. Está haciéndose el yacimiento, el gasoducto Kirchner, que va a estar en junio del año que viene, se supone, y eso también permite ahorrar miles de millones de dólares de importación de energía, pero además en poco tiempo más va a permitir la exportación, entre otras cosas, de gas licuado tremendamente demandado en el mundo, requerido en el mundo y con precios fantásticos.
Alemania en este momento está importando prácticamente todo, y Rusia no les vende a nadie. Europa está desabastecida, tiene que comprar en Estados Unidos a precios muchísimo más altos. O sea que es otra oportunidad enorme para la Argentina. El litio, que creo que eso se ha hablado suficiente, el litio es otra oportunidad fantástica, pero se ha detectado por fin, se ha descubierto, que en la Argentina había cobre, como era lógico que hubiera. Bueno, hay cobre, hay plata, hay oro, y todo eso se está explotando ya, y se va a seguir explotando cada vez más. Más las oportunidades que hay en la energía eólica, energía de los vientos. La Patagonia es uno de los, y Cuyo son uno de los lugares del mundo con mayor capacidad de generación de energía de los vientos. Y se está haciendo ya, y se va a hacer mucho más. Y eso es un caudal enorme. La energía solar, la insolación en el noroeste argentino, y también en Cuyo, es más grande, incluso en el noroeste, más importante que en el África. Uh-huh. Y esa energía solar también es una energía no solamente que la vamos a usar, sino que se puede exportar y producir acá económicamente muchas cosas, muchos bienes que se pueden exportar y dar mucho trabajo a la gente. Sí, sí, entiendo. Ahora, Manuel, yo quería preguntar algo porque a veces que por allí hay artículos que a uno lo dejan un tanto confuso. Sí. Se está dando este tema de que se habla de la necesidad de energía para la República Argentina, pero también muchas veces aparece por allí en algunos titulares de diario que la Argentina está exportando determinado tipo de energía. Si lo necesita la energía la necesita Argentina, ¿para qué exporta un bien que necesitaría? ¿Que es producto de contratos que se contrajeron con anterioridad? ¿Cómo se entendería? ¿O los dólares son más convenientes exportados y ver cómo se le da solución a la situación interna? Según tu experiencia, ¿no? No, los países normalmente generan eso. Sí. Exportan e importan, incluso hasta empresas exportan e importan, de acuerdo a la ubicación de los yacimientos o de la producción, de acuerdo a oportunidades que se plantean, no solamente por periodos del año, en donde se requiere mucho más energía. Por ejemplo, acá tenemos el invierno, necesitamos muchísimo más gas, pero en el verano podemos darnos el lujo de exportar gas. Uh-huh. Lo mismo pasa con el petróleo, pero además por la ubicación que tienen los yacimientos. Muchas veces conviene traer, por ejemplo, energía eléctrica de Paraguay y de Brasil, y importar parte producido incluso en represas binacionales, mientras a lo mejor se está comprando en otro lugar del país por una cuestión de distancia y de economicidad. Eso es normal, eso es totalmente normal. Pero la Argentina cada vez va a tener menos necesidad de importar en ningún momento, en ninguna época del año, uh-huh, si seguimos en esto que este gobierno lo ha lanzado muy fuertemente, y yo francamente estoy muy contento. Yo digo, yo creo que acá ha llegado la hora de que baje el nivel de discusión interna entre los dos frentes más importantes, pero además entre los frentes. La oposición en la Argentina está realmente poniendo palos en la rueda, y no perjudica al gobierno solamente, nos perjudica a todos los argentinos. Uh-huh. Esto de que se hayan opuesto a que se le cobre impuesto a las ganancias al Poder Judicial es una barbaridad. Es por molestar al gobierno, pero nos molesta a todos. Porque ¿qué pasa? No paga el Poder Judicial, que tiene sueldos enormes. Un juez de la Corte Suprema gana más de 2 millones de pesos por mes, mucho más. Uh-huh. ¿Y qué nos hace? Nos obliga a los demás a pagar más impuestos. Uh-huh. No es al gobierno al que lo molesta, lo puede perturbar, pero a nosotros nos molesta porque tenemos que pagar más impuestos, sino cómo hacemos para afrontar las deudas que tenemos, etc. Entonces yo creo que acá, hace rato algo que sueño con algo, y que ya lo adelantaron el abrazo de Perón-Balbín, y lo dijo después Alfonsín, que tenía que llegar el momento que fuéramos todos, que no hubiera más peronistas y radicales separados, sino que hubiera argentinos, que ya no había razones para estar separados y en competencia tan fuerte el peronismo y el radicalismo. Yo sueño con eso. Hoy no hay razones para que haya dos partidos populares y con prácticamente todos los principios, todas las bases de los dos partidos son idénticas.
el radicalismo y el peronismo. Se tienen que unir. ¿Por qué? Porque acá lo que hay que tratar de impedir es que la derecha invada la Argentina y que ya le ha causado daños enormes al mundo. Este cambio climático mucho se lo debe al señor Trump de derecha, que rompió el Acuerdo de París y no dejó que se tomaran las medidas que aconsejaba el Acuerdo de París, que nos hubiera ahorrado, al mundo le hubiera ahorrado todas estas catástrofes, o por lo menos hubiera morigerado las catástrofes enormes que se están sufriendo, económicas y sobre todo humanas, los muertos que hay, el hambre que hay en el mundo, gracias al señor Trump y a señores como él, de derecha, que toman estas medidas que son tremendas para el mundo. Pero acá en la Argentina no existe razón para que el peronismo y el radicalismo estén separados. Se tienen que unir y hacer una interna entre ellos y ver quién es el candidato. Yo veo, por ejemplo, con mucha esperanza, la posición que ha tomado Manes, Facundo Manes, un hombre inteligente sin duda, ha tomado una posición que lo ha llevado a criticar a miembros de su propio espacio, que es el Frente para el Cambio. Sí, Juntos para el Cambio. Sí. Lo ha llevado a oponerse y eso lo acerca o acerca más la posibilidad de que se produzca esto que yo sueño, que es la reunión del peronismo y el radicalismo. El abrazo Perón-Balbín, Cafiero apoyando a Alfonsín en Semana Santa, sí. Y después las palabras de Alfonsín, cuando dijo acá tenemos que ser todos argentinos, no hay razones para que seamos radicales y peronistas. Acá los dos partidos son lo mismo. Bien, y cuando aludís a la derecha, te quiero hacer esta pregunta, Manuel, porque quien te va a estar viendo va a decir, la trayectoria de Manuel Herrera, digamos, como empresario, dice, ¿cómo un empresario tiene temor a la derecha? Cuando muchas veces se dijo años atrás de que el empresariado más rancio, ¿no?, es la derecha. Entonces, ¿cuál es tu visión del capitalismo? Bueno, ¿no? Eso no es cierto. Yo como empresario, como secretario general de la Unión Industrial, siempre me opuse a las políticas de derecha, por ejemplo, de Menem y Cavallo. Claro. La apertura indiscriminada, en lo que siempre se hablaba de la reforma laboral en perjuicio de los trabajadores. Yo dije, no, eso es una barbaridad. El mundo está por darle más derechos y mejores derechos. Perfeccionar seguramente las leyes, hay que perfeccionarlo, todo es perfectible. Sí, claro. Pero yo nunca he sido de derecha, siempre me he opuesto a estas medidas, la apertura indiscriminada, el castigar a los trabajadores, el disminuir los salarios. Al contrario, yo hay que tratar de que produzcamos más y mejorar la vida de los trabajadores, que ganen más, porque eso es como una rueda que gira, y a medida que el trabajador gana más, la empresa vende más, gana más, y entonces todo eso va mejorando la situación de un país. Hoy en día, esto está demostrado, por ejemplo, lo que está pasando en Estados Unidos. Mucha gente ante la crisis en Estados Unidos renuncia a su empleo porque le conviene más ir a trabajar, a percibir una ayuda social. Claro. Y, por ejemplo, no hay empleados en los supermercados. Los supermercados tienen que restringir el ingreso de gente porque no pueden atenderla. Claro. Entonces aparecen carteles que dicen, nosotros le ofrecemos que si usted viene a trabajar acá, aparte del sueldo, usted a fin de año, si se queda un año, usted va a cobrar $75.000 más. O se les está dando derechos, como por ejemplo que puedan las mujeres, para traer a las mujeres al trabajo, que no tengan miedo de que después van a cumplir una edad que no les va a permitir tener hijos, les paga el congelamiento de los meses. ¿Cómo se llama? De los óvulos, sí. De los óvulos fecundados. Sí. Estos son, llamémosle conquistas, digamos, o son cosas que hacen. Incentivos. Incentivos que las empresas otorgan, justamente porque falta trabajadores. Y estamos viendo cómo los países se están peleando en muchos casos por atraer gente que vaya a trabajar en esos países. Hoy mismo hay una oferta de la isla de Malta donde ofrece darle incentivos muy fuertes a cualquiera que emigre para trabajar allí en Malta. Pero eso pasa en muchas regiones de Italia, de España, etc. Y en Estados Unidos, como digo, se están ofreciendo nuevos beneficios a la gente que empieza a trabajar. O sea que la derecha para mí es un horror. Primero económico, es un disparate económico. Eso está recontraprobado. Pero además es muy peligroso políticamente. Los nuevos libertarios, sí. Todo eso, de las derechas esas, nació el nazismo, nació el fascismo,
nacieron las peores guerras y las peores matanzas han nacido de las derechas. Ni siquiera se le puede decir a las izquierdas que han producido eso. En cambio, sí a las derechas. Bien, ahora te hago una consulta porque hay un tema que está sobre el tapete vinculado con el tema de cómo ha sido el crecimiento en Argentina y se habla de cómo ha evolucionado, digamos, la participación de los trabajadores en el ingreso. Hay una gran discusión, algo se tocó en el coloquio de IDEA, hubo una consigna por allí que se jugó y hay posiciones y debates entre economistas, entre empresarios, en los medios mismos, entre periodistas. Y la pregunta es, se dice de que en el 2015, por ejemplo, la participación de los trabajadores era del 51% y del 40 y tantos por ciento participaba el empresariado. Hoy esos números se han revertido y prácticamente quedó en 41-49, 41-50. Hay que ajustar estos valores en función de, como nos decías antes, darle más impulso al mercado interno, y si es así, ¿de qué manera? Porque algunos arguyen de que hay una situación que no existe la productividad buscada y por el otro lado dice no, el esfuerzo está, pero lo que nosotros no tenemos es el incentivo, el salario como para no ser trabajadores y pobres. Por supuesto. Yo creo esto, Aldo, no solamente por una cuestión del mercado interno que hay que defenderlo, hay que hacerlo crecer, sino por una cuestión que es de justicia. Y la justicia es un valor que tenemos que tener siempre presente, sobre todo los que tenemos ciertas creencias religiosas y de trascendencia, etc. Acá tiene que haber una mejora del ingreso de los trabajadores. No se lo puede hacer de la noche a la mañana, pero hay que ir tomando medidas permanentes para que eso ocurra. Las empresas acá han aumentado, no digo las ventas, pues por supuesto tenían que aumentar los pesos vendidos por la inflación. Han aumentado los márgenes de utilidad. Y eso en una situación como esta no hay derecho a que ocurra. Tendría que tener el empresariado auténtico, ser consciente de que tiene incluso que bajar un poquito sus aspiraciones y volcarlo hacia su gente, porque eso promueve realmente la mejora de todos, incluso de las propias empresas. Incluso las propias empresas. Los márgenes de utilidad en alimentos, por ejemplo, han aumentado y eso es una barbaridad, eso es una injusticia, pero además es un error económico espantoso. Uno ve las utilidades de empresas alimenticias de primer nivel, las más grandes del país, han aumentado terriblemente. Empresas monopólicas de productos, vamos a decirlo con el azúcar, por ejemplo. El azúcar es el caso más patético y conozco bien la labor y la industria azucarera. La industria azucarera no tiene ninguna razón para ser el producto que más ha subido en Argentina, ha subido de precio en Argentina. No tiene ni un componente importado, son todos productos nacionales, desde la semilla, la fertilización, la cosecha, todo, el transporte, la producción misma, el embalaje, digamos, o el packaging, todo es nacional. Sí. ¿Por qué ha aumentado de esta manera? ¿Por qué? Porque es monopólico. Claro. Y porque hay señores, gente que no está dispuesta a colaborar. Se los ha pedido el Papa. Y entonces al Papa, a Francisco, que es una maravilla, es un don que nos ha regalado el Espíritu Santo, lo atacan y le dicen es peronista. El otro día te escuché a alguien que decía que era marxista, el Papa Francisco. Cualquier cosa se dice. Y el Papa les ha rogado por la paz y por la mejora de la vida de la gente. Es ya la máxima cátedra que podemos buscar, más que la de los economistas, que los empresarios, que cualquiera, es la cátedra vaticana. Y una personalidad como es la de Francisco, y les ha rogado por la paz, sin aludir directamente, pero por supuesto, uno entiende enseguida que es la guerra en Ucrania y Rusia, pero les ha rogado por la más justicia y más equidad. Sí. En la distribución del ingreso. No podemos vivir en un mundo egoísta. Un mundo egoísta termina en violencia. O a veces, de a poco, ¿cómo se puede decir? Entre grupos de personas de un país y demás. Y después terminan violencias internacionales. Y terminan las guerras.
Y el mundo hoy no resiste una tercera guerra mundial, por el tipo de armas que existen y por el tipo de situaciones que se plantean y hasta por las posibilidades que impacten algún proyectil o algo en cosas muy peligrosas, sí, claro, en instalaciones muy peligrosas como una usina atómica o bueno, todas las instalaciones atómicas, sí, o grandes depósitos, sí, de combustible, etcétera. Una tercera guerra puede ser el fin del mundo. Manuel, cuando se ve esto como riesgo potencial y cuando fundamentalmente en Argentina se ve que esto que vos decías, justamente lo que es el imperio azucarero, hay otros monopolios más que también deben preocupar por el hecho de que le quita la posibilidad de comer a los argentinos. Sí. Y cuando vos lo mirás y lo analizás, mi pregunta es, ¿qué debería hacer el gobierno respecto? ¿Qué políticas tendría que tener como para que no haya tanta incidencia? Nadie dice que no exista la empresa, sino que sea una cosa más mesurada, lógica, criteriosa, ¿no? Totalmente de acuerdo. ¿Cómo se hace eso? ¿Con primero volumen eso, político? Aldo. ¿Con qué? Primero eso, Aldo. Lo primero que hay que hacer es explicar a la población, para que lo entiendan los propios titulares de esas empresas. Una empresa como Arcor, por ejemplo, que se ha constituido en la mayor productora alimenticia del país y que es enorme y ha seguido aumentando su rentabilidad. Hay que recordarle a Arcor que su crecimiento se debe a los auxilios que le prestaron el Estado Nacional cuando Cavallo era ministro de Economía. Sí. Primero la dejó contratar deuda en dólares y después el Estado asumió la deuda de Arcor y Arcor lo pagó allá lejos y hace tiempo en cómodas cuotas y en pesos. La diferencia la estamos pagando vos y yo, sí, y toda la población. Esa diferencia que nos quedó, eso es parte de la deuda externa. Y nombro Arcor porque es la más conocida, pero hay muchas más que están en la misma situación. Primero hacerle entender y decírselos, tiene que haber alguien del gobierno que les diga, señores, acá hay empresas como esta, que han tenido todos estos beneficios. Ahora, promociones industriales, sí, etc. Y después tomar medidas drásticas. Sí. Hay que tomar medidas, esto que se va a hacer ahora, precios justos. Yo hace rato digo, acá tiene que haber en algunos casos hasta congelamiento de precios. Porque lo más importante es la gente, claro, que la gente viva, que la gente coma, que no haya niños desnutridos. Esto es lo más importante, porque le estamos destrozando hasta la formación del cerebro a esos niños. ¿Qué Argentina vamos a tener? Ya no hablo de justicia, dejo la parte de justicia que no me la puede discutir nadie, porque clama al cielo esto, pero hablo ya del futuro del país. ¿Qué país va a haber si este mayor potencial que la Argentina tiene en este momento, y lo está demostrando por lo que ocurre en la Argentina, es la inteligencia argentina? Todos los profesionales, los técnicos, etcétera, que tenemos, nuestros operarios inteligentes y demás, ¿qué va a pasar si a estos niños de esta generación dejamos que su cerebro se malforme porque está mal comido? Sí. ¿Y cómo ves con este tema de ser firmes desde el lado gubernamental? ¿Crees que tiene los recursos, las herramientas a la mano como para poder hacer valer este principio de justicia, ¿no? Si se quiere? Yo creo que lo que hace falta, Aldo, por un lado, que el gobierno actúe cada vez más, como está haciéndolo ahora. Como está haciendo ahora con los precios justos, de precios cuidados hemos pasado a precios justos, ya ha llegado a algunos acuerdos de congelamiento de precios por algunos meses y demás, pero después es la población, no digo que haga disturbios, sino que la población le haga entender a la política, al gobierno y a la oposición, les haga entender que vamos a apoyar todas esas cosas. Porque acá viene la amenaza enseguida, que si el gobierno hace algo de esto, enseguida salen los dos principales diarios del país, que además son dueños de casi todos los diarios del país. Los diarios que eran independientes, el de Rosario, el de la capital, La Voz del interior en Córdoba, de todo el país. Se han hecho dueños estos dos medios, o uno de esos medios. Lo mismo con las estaciones de televisión y de radio. Hay un monopolio que tiene determinados intereses. Y si la población no les hacemos ver al gobierno y a todos, a toda la población, que no nos dejamos llevar por esos medios, sino por nuestra propia inteligencia, y desmentir cuando esos medios salen a torcer la realidad, y decir, si el gobierno toma estas medidas enérgicas, no para fundir a las empresas, sino para que ganen lo justo,
para que en una situación como esta colaboren con el resto de la población, se adhieran al dolor que sufre la gente, se adhieran a las soluciones para disminuir ese dolor. Entonces la gente tiene que manifestarse, tiene que expresar al gobierno, si toma estas medidas, lo vamos a apoyar. Yo me acuerdo que cuando era chico, se tomaban medidas acá, era en época de Perón, creo, porque era mi infancia, la medida contra el agio y la especulación, donde se clausuraban locales. Claro. Se clausuraban locales y fábricas. Agio y especulación, que era cuando pretendían ganar barbaridades o especulaban escondiendo mercadería, claro. O como ahora se está descubriendo, todos los días la FIP está descubriendo ahora cómo se han estado ocultando mercadería y cómo se ha contrabandeado mercadería y se mienten las declaraciones de exportación de los valores y las cantidades, de granos sobre todo, pero de todo tipo de mercaderías. O cómo para sacarnos los dólares del Banco Central se miente en cuanto al valor de importación de algunos bienes y traen otras cosas o las traen mucho más baratas de lo que declaran y le piden al Banco Central. Eso la población tiene que hacerle ver que apoyamos. Yo creo que este señor Castañeto, que está al frente de todo ese operativo, hay que salir a aplaudirlo, hay que salir con carteles a la calle a aplaudirlo. Aplaudirlos a todos los funcionarios, no importa si son funcionarios políticos o de carrera, a todo aquel que tome medidas para hacer este país más justo, más grande y con futuro, y para que no nos destrocen la vida de nuestros hijos, tenemos que hacerle ver al gobierno que lo apoyamos si toma estas medidas fuertes. Perfecto. ¿Cómo lo estás viendo a Sergio Massa? Muy bien, muy bien. Yo nunca he sido un admirador de Sergio Massa ni nada por el estilo, pero creo que está tomando medidas inteligentes, y lo más inteligente es que está haciendo participar a la gente y a las propias empresas. Los está haciendo participar y les comunica las cosas con mucha claridad y está actuando con mucha firmeza y con agilidad, rápido. No espera que se discutan durante 3 meses las cosas. No, en 24 horas. Se estudia el tema, se saca y se dispone. Lo veo muy bien a él, tiene que revisar algunos componentes del equipo, tiene que ver algunos componentes del equipo porque ahí hay gente que probablemente se necesite más firmeza en algunas áreas que dependen de Sergio Massa. Yo creo que él está actuando bien y que merece apoyo. ¿Crees que falta más diálogo entre economía y empresarios o entre empresarios, trabajadores y economía? Pues se ve esta situación un tanto urticante a veces, ¿no? En el tema de la negociación paritaria. Yo creo algo que en cuanto... Para el momento, digo, ¿no? Claro, entre economía y empresarios creo que hay demasiado diálogo. Porque el diálogo tiene que terminar en un resultado. Y el resultado es que las cosas ocurren y entiendan los empresarios de qué es lo que se está informando y hablando. Sí. Y eso a veces creo que demora las cosas en lugar de agilizarlas y de que entiendan. Hay gente que no quiere entender. Entonces a veces ese diálogo demora las cosas. Hay que actuar, hay que actuar. A 3 años, digamos, del gobierno de Alberto, ¿vos crees que la posición dialoguista, a veces a ultranza, ¿no?, que ha llevado adelante el primer mandatario, le ha reportado resultados y positivos, y por otro lado a veces también parece ser de que venía lenta la cosa, ¿no?, negativos, digamos, para resolver problemas urgentes y de momento? ¿Cómo da ese balance según tu visión? Yo te diría algo, para hacerla corta, hay que hablar menos y actuar más. Se hablan 10 minutos. Sí. Y si se ve que no se entienden, y ya hay gente que ve que no ha entendido, porque se ha hablado mucho con ellos y no han tomado ninguna medida, empresarios e incluso algunos dirigentes gremiales que han asumido conductas que no son las que eran necesarias en ese momento. Acá puede quedar muy bien un dirigente gremial también que pide aumentos excesivos, muy por arriba de la inflación y demás, y provoca hechos como el de neumáticos, que fue un absoluto crimen. Vuelvo a decir, no contra un gobierno, contra un país. Pues estaba paralizando incluso uno de los rubros de mayor movilidad exportadora de la Argentina, que es los automóviles. Estaba paralizando eso y la producción. Entonces yo creo que hay que, cuando ve que hay gente que no entiende las cosas que se le plantean y que no actúa en consecuencia de los problemas que existen para tratar de entre todos solucionarlos, hay que hablar menos y actuar más.
Y con la gente que entiende, sí, se puede hablar. Y viene muy bien que se hable, para conservar incluso la paz social. Pero no se puede perder el tiempo hablando con gente que después actúa en contra de lo que son los verdaderos intereses del país y los intereses de la gente. Ajá. Este tema, en función de cómo vos lo estás enfocando, también generó, parece ser, simpatías y antipatías. Hay por allí un análisis donde uno se focaliza y lo mira y dice, bueno, es como mirarlo con microscopio, parece ser de que la óptica es más precisa. Sin embargo, en el humor social cayó simpático la posición, porque a lo mejor vio que en los sindicatos que adoptan esa posición, digamos, rigurosa respecto de la negociación, se consiguen más cosas que las que puede conseguir el presidente. El hecho de, no digo que haya una cefalía, digo el hecho que haya falta de firmeza en lo que el presidente debe llevar adelante, es un riesgo que lo que no se consigue desde el Ejecutivo lo consigan otros actores de la vida política y sindical. No, lo que tiene que mirar el pueblo es si realmente si lo que consiguen algunos que pasan a ser populares, algunos dirigentes que pasan a ser muy populares y aplaudidos por lo que han conseguido, si lo que han conseguido no es excesivo y va en perjuicio de todo el país. ¿Se entiende? Porque no tiene sentido, no merece aplauso aquel dirigente que consigue una gran ventaja para su sector, pero perjudica a todos los demás sectores. Ajá. Cuando esos beneficios o esas ventajas son excesivas frente a la situación total del país, frente a la situación total de las empresas y la situación del pueblo argentino, en vez de ser aplaudido, de reprochársele el que actúe con semejante egoísmo. Ajá. Lo peor que hay en las conductas de un dirigente es el egoísmo. Sí. De cualquier persona, pero peor en un dirigente. Empresario, sindical, cualquiera, digamos. Cualquiera, político, sindical, cualquier empresario, el que sea. Sí. El egoísmo es lo que niega todos los valores que nos ha enseñado Jesucristo. El egoísmo es la peor conducta que puede asumir un ser humano. Buscar simplemente un beneficio así económico o un beneficio en cuanto a prestigio social o a figuración es el peor pecado que puede cometer un ser humano. Se olvida de las enseñanzas, de la solidaridad, de la caridad, de asistir al hermano. Como dijo Jesús, cuando tuve sed me diste de beber, cuando tuve hambre me diste de comer, y cuando tuve frío me diste para vestirme. Esa es algo que un dirigente tiene que tener en cuenta. No tiene que contemplar solamente su situación, es la última que debe preocuparle. Bueno, otro tema que por allí se impone que también es, a veces digo tapas de diario, pero no deja de ser importante en función de que no podría ser un riesgo potencial para, digamos, la alimentación de todos los argentinos. Se está hablando de la sequía, se está hablando de que también las grandes lluvias que se prometen para los primeros meses del año próximo complicarían la siembra temprana. Es decir, este combo estaría afectando de manera tal al agro, más allá de la posibilidad de venta respecto de lo que sean las exportaciones, sería precio internacional en función de lo que sea capaz de darnos el mercado, claro, pero también de cómo van a ser los precios para nosotros los argentinos, ¿no? ¿Qué estás viendo vos, Manuel? Bueno, primero la sequía, que la gente se está olvidando de eso, pero es muy fuerte lo que estás diciendo. El maíz prácticamente ya está afectado muy duramente, porque es la zona núcleo. El trigo empieza en la zona ya también difícil, empieza a ser afectado. Y después va a tocar la soja, que en términos de divisas es lo más grave, pero que también si esto perdura, la sequía que tenemos, va a afectar. Esto sin duda que es así. Y bueno, y ahí esto también va a incidir sobre la carne, porque no habiendo maíz o encareciéndose el maíz, va a encarecer la carne, ¿no? Porque la terminación de los animales en los feedlots se hace con maíz. Sí. Pero acá también nos mueve a nosotros, al pueblo, manifestarnos a favor y en contra en la calle, con orden, todos sabemos pacíficamente.
pero también activamente en cuanto, primero, no comprar donde vemos que se exageran con los precios, pero además denunciar. Yo lo he visto funcionar en las denuncias desde que era chico, cuando la gente actuaba, militaba y directamente denunciaba en las secretarías de comercio y demás a los comercios o a los empresarios que ponían precios elevados. Denunciaba y venía la clausura, ¿eh? Yo he visto clausura cuando estaba la ley de agio de especulación. Ahora está la ley de abastecimiento, o sea que puede ser lo mismo, multas y clausuras. Y yo pido a todos, a nosotros, a cada uno de nosotros, le ruego, me ruego yo mismo, de que tengamos eso. Primero, no comprar precios excesivos, no, dejar de comprarlos, eludir. Incluso reemplazar algunos productos. Y segundo, denunciar los precios abusivos. Sí. Hay que hacerlo. Y ya para el cierre, un minuto de reflexión final, porque sabemos que tu agenda es bastante comprometida, Manuel. No digo qué vaticinás o qué desearías vos o te gustaría ver de aquí a fin de año para decir, bueno, ponemos una fecha próxima, nos vemos en diciembre y vemos qué es lo que nos depara el 2023. Que se apure esto de los precios cuidados, mejor dicho, esto de los precios justos ahora, sí. Se reemplaza precios cuidados por precios justos, que se apure y se amplíe. Y después me gustaría ver algunas cosas que claramente algunas empresas o comercios, empresas fabricantes o productoras y comercios que han exagerado y que se han burlado y que han perjudicado al pueblo argentino y al Estado, por supuesto, que es todo el pueblo argentino, verlos multados y clausurados. Yo voy a aplaudir al gobierno si hace eso. Y aprovecho ya al cierre 30 segundos. ¿Te impactó saber del financiamiento de Caputo a Revolución Federal? ¿Te tomó por sorpresa? Una cosa espantosa que nunca había ocurrido en nuestro país. Me parece, cada día aparecen más evidencias de esto. Me parece un acto criminal, sobre todo por Caputo son el hermano de la vida del expresidente Macri. Sí. Y además de la forma absurda que quieren presentar por qué hicieron esta contratación que le dieron, ahora ya no son 8 millones, pero son 13 millones de pesos 15, que les dieron. Y son todo gente que han estado promoviendo el enfrentamiento. Sí, el descontento social, sí, el la confrontación entre argentinos. El enfrentamiento no solamente con el gobierno, sino con otros grupos del pueblo. Y para generar un perjuicio grave como es un crimen, un magnicidio a la vicepresidenta o a cualquier que fuera. Pero es mucho más grave cuando se trata de personas que por lo que un crimen sobre ellos puede repercutir en la población, nos llevan a la guerra civil, o estaríamos en guerra civil, con enfrentamientos armados terribles. Yo creo que esto también merece que la justicia actúe en serio, porque veo que ahí la justicia está, la Corte Suprema para mí es una vergüenza, han destruido, esta Corte Suprema no tiene nada que hacer, mirá lo que te voy a decir, con la categoría y la equidad con que trabajaba la Corte Suprema de la época del proceso, que cuando Videla y Macera no querían dejarlo optar por salir del país, al padre de los Timerman, que como dice la Constitución, el presidente de la Corte lo llamó a Videla y le dice, nosotros lo vamos a acompañar a Ezeiza para que pueda cumplir e irse del país. Es peor que la del proceso. En el proceso. Y Videla lo llamó a Macera. Esta es peor. Esta es peor. Esta no hace justicia. Hubo más justicia con la Corte Suprema, era más jurídica y más justa la Corte Suprema del proceso que esta que tenemos ahora. Impidió que le prohibieran salir del país a Timerman. Y al hijo de Timerman, a Héctor, que era un gran personaje, una persona excelente como periodista, pero como ser humano, la Corte Suprema de Macri no le dejó salir del país para ir a hacer el tratamiento que estaban haciendo de cáncer en Estados Unidos. Y se murió. ¿Cómo se repara este daño, Manuel? No tiene reparación. Lo que hay que hacer es que esta Corte se tiene que ir, pero las mayorías necesarias en el Congreso no le dan al Poder Ejecutivo Nacional. Entonces, de nuevo, tenemos que nosotros reasumir como pueblo, tenemos que reasumir el poder que está en el pueblo, que por vía constitucional se le delega al Congreso. Pero tenemos que reasumir, ¿y qué es lo que hay que hacer? Yo he estado en la plaza de tribunales, pero no éramos tantos como debíamos hacer. Debíamos haber llenado 100 plazas de tribunales para decirle a la Corte que se vaya.
que se vaya, que no puede seguir así, pacíficamente, por favor, siempre en paz, pero plantearles que se vayan. Ahora, una corte así, y por lo que vos me decís, atenta contra la seguridad jurídica cuando da garantías a determinado tipo de amparos para sacarle dólares al Banco Central. Y bueno, eso es un robo, eso es una complicidad de la ¿No justicia. comprenden el fenómeno financiero, comercial o de urgencia o les importa un bledo? Les importa un bledo, quieren llenarse los bolsillos, les importa un bledo porque no ven que además lo que ellos ganan y todas las... deben juntar 3 millones de pesos con las distintas cosas. Si no ven que eso tienen que pagar impuestos a las ganancias y salen a militar en contra del pago del impuesto a las ganancias, cuando antes de ser nombrados en la justicia decían que los jueces tenían que pagar impuestos a las ganancias, eso es falta de vergüenza. Y de nuevo, el egoísmo ciego y el egoísmo que Dios los está mirando. Acá no termina todo, Después de esto viene la vida pues, después de la muerte. Bien. Y la van a pagar. Entiendo, Manuel. Una reflexión final para quien te ve. Unión, Sí, unión entre el pueblo, comprensión, solidaridad, sí, caridad. sí. Pensemos en todos, que somos todos una sola comunidad. Que todo nos une, no hay nada que nos separe. Ajá. Lo que nos separa es el egoísmo de algunos que busca generar, como esto que bien planteabas, que lo trajiste, esto de la Revolución Federal, ¿cómo se llaman estos sinvergüenzas? Sí. Millonarios con todos los privilegios que pagaban para matar gente o para generar que muera gente porque generaban disturbios. Y bueno, veamos quiénes componen los grupos de Macri, vamos a ver que allí hay algunos señores que fueron muy violentos toda su vida.